Vamos a ver entonces lo que es cinética química. ¿Me avisan? Si se ve, por favor. Sí, profe, se ve. Gracias. Gracias. Entonces tenemos cinética química. Entonces vamos a determinar la velocidad de una reacción a través de los cambios de concentración en un tiempo determinado. Entonces tenemos una imagen. Entonces tenemos, vamos a ver si... no quiere avanzar esta cosa. Ahí sí. Entonces, imagínense que tenemos inicialmente nuestro reactivo, que son puras esferitas oscuras, esferitas negras, y empieza a ocurrir el tiempo. Entonces uno puede determinar el tiempo que va pasando y bueno, y se va transformando nuestro reactivo inicial, que son las esferas negras, en esferas rojas. Y va pasando el tiempo y se va transformando, se va transformando, se va transformando. ¿Esto será hasta que todas las esferitas se pongan rojas? ¿O va a llegar un minuto en que esto se detiene? ¿O eso depende? ¿Qué creen Depende. ustedes? Depende de qué. La reacción. Claro, depende de la reacción, ¿cierto? Que tenemos reacciones que se completan, van de una dirección a otra, completamente, ¿cierto? Se transforman totalmente, bueno, supuestamente se transforman totalmente, y hay otras que llegan a un equilibrio. Llegan hasta una cierta cantidad, ¿cierto? De productos y esos productos empiezan a reaccionar entre ellos y se empiezan a transformar en reactivos. Ya. Entonces va a depender del tipo de reacción que vamos a ver, pero sí vamos a ver, lo que sí estamos observando es que hay una transformación hay una variación, ¿cierto?, de reactivo a producto, va variando la concentración a través del tiempo. Y eso es lo que queremos determinar, cómo va variando esa concentración a través del tiempo. Lo podemos hacer si tenemos una ecuación que puede llegar al equilibrio, ¿cierto?, como es la velocidad de transformación a producto, o podemos partir de los productos cuando se demora en transformarse en reactivos. Entonces, la velocidad de la reacción depende de varias cosas. ¿De qué puede depender la velocidad? Ya sabemos que es la transformación del reactivo a producto y queremos determinar la variación de concentración a través del tiempo. Y también vamos a ver que la velocidad, ¿cierto?, de esta reacción depende de varias cosas. ¿De qué podrá depender? Tenemos varios factores, pero ¿cuáles creen ustedes que sean los factores importantes para determinar la velocidad, que afectan la velocidad de la reacción? La temperatura. Sí, la temperatura. La temperatura La es presión. ¿Perdón? No escuché. La presión. La presión, claro que tiene que ver con cómo estamos afectando al equilibrio. En realidad estamos afectando al equilibrio, la velocidad, sí, de alguna manera se podría ver afectada. Sí, ahora estaba pensando cómo se ve eso en lo que vamos a ver más adelante. Sí, pero considerémoslo ahí que también en la presión, ¿cierto? Porque la presión, de alguna manera, lo que está haciendo es, si aumentamos la presión o disminuimos la presión, ¿cierto? Estamos trabajando con gases, estamos aumentando o disminuyendo la concentración de nuestros reactivos, pensando que estamos pensando de nuestros reactivos. Sí, sí, tiene todo sentido considerando ese punto de vista. Porque aumentamos o disminuimos la presión, aumentamos o disminuimos la concentración. Y la temperatura, quería volver a lo de temperatura. ¿Por qué puede influir la temperatura en la velocidad de la reacción? Dándole vuelta a esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué sería importante la temperatura? ¿Cómo afectaría? ¿Por qué la temperatura?
porque mientras más temperatura, más rápido se hace una reacción. Entonces, más temperatura, más, ¿qué cosa? Más rápido se hace la reacción. Claro, más rápido va a ocurrir, ¿cierto? Porque estamos agregando energía cinética a las partículas, ¿cierto? Y al agregar más energía cinética, se mueve más rápido. Y al moverse más rápido, ¿cierto? Hace que las partículas se encuentren, las de reactivo, y reaccionen entre sí. Entonces, por eso se ve afectado con la temperatura. Entonces, vemos la presión, que de alguna manera tiene que ver con la concentración que puedan tener nuestros reactivos. La temperatura, que tiene que ver con la energía cinética que estamos entregándoles a las partículas, dándole la mayor posibilidad de que interaccionen entre ellas, porque pueden chocar más rápidamente. ¿Qué más? A ver. Ya, pasemos a revisar las que tenemos acá. Bueno, entonces la velocidad de reacción es el cambio de concentración de reactantes o productos a través del tiempo. Eso ya lo habíamos visto ya con lo que hemos hablado. Las unidades son de concentración, generalmente son concentración molar por segundo. El cambio, ¿cierto?, que ocurre en las reacciones químicas nos da el tiempo suficiente para poder determinarlo en segundos. Entonces diremos los reactantes pasando a productos, pasando a B. Bueno, tenemos 4 factores importantes, ya nombramos algunos, y uno tiene que ver con la concentración de los reactantes, que de alguna manera, claro, depende si estamos trabajando con gases, esa concentración va a estar dada por el volumen, por la presión que tengamos de los reactantes. Claro, entonces, aquí tenemos mayor concentración, bueno, concentración baja, van a haber colisiones donde se van a transformar, van a reaccionar las partículas para formar los productos. Entonces, pocas colisiones, entonces la velocidad va a ser más baja, que si tenemos alta concentración, vamos a tener mayor colisión entre los reactivos para transformarse en producto. Entonces, depende de la concentración. Y esa la podemos ir variando, ¿cierto? Cuando tratamos con gases, con la presión, como decía un compañero. También la temperatura también tiene que ver con los choques, ¿cierto? Y estos choques, mientras más choques hayan, hay mayor posibilidad de que estos choques sean efectivos y se transformen nuestros reactivos en productos. Entonces tenemos nuestro segundo, ¿cierto?, factor involucrado con esto, con la velocidad. Y lo otro es la acción de catalizadores. Un catalizador es una especie que que se introduce, ¿cierto?, en nuestra reacción, que no es ni reactante ni producto, pero lo que realiza un catalizador es que disminuye la energía necesaria para que ocurra una reacción, disminuye la energía de activación para que nuestros reactivos se transformen en productos. Entonces, si bien los catalizadores no están ahí, ¿cierto? Lo único que hacen es aumentar la velocidad de nuestra reacción, al disminuir la energía de activación del proceso. Lo otro también interesante y bastante importante en lo que es la velocidad de la reacción es el área superficial. Entonces, muchas veces tenemos, por ejemplo, reacciones en donde utilizamos generalmente podemos ser un sólido, cual lo podemos hacer reaccionar con otro sólido que se encuentra disuelto. Entonces, si ese sólido que estamos agregando se encuentra granos grandes, ¿cierto? Unos pequeños bloques, lo agregamos, tenemos una cierta superficie, va a haber esa reacción, va a comenzar por la superficie de nuestro sólido. Entonces, si son pedazos grandes, ¿cierto? La reacción ocurre por la superficie. Ahora, si ese mismo sólido nosotros lo molemos antes de que ocurra la reacción, ¿cierto? Estamos aumentando, tenemos muchas más partículas, aumentamos la superficie de interacción con nuestro otro reactivo, entonces la reacción va a ocurrir más rápido. Entonces también interesa saber cuál es el área de interacción de nuestros reactivos unos con otros para que la reacción ocurra. Si logramos aumentar la superficie de interacción, porque necesitamos interacción para que los reactivos pasen a producto, aumentamos entonces la velocidad de la reacción. Entonces tenemos estos 4 factores
que están afectando la velocidad de la reacción. Entonces tenemos una de las cosas interesantes e importantes es el encuentro de los reactantes para formar los productos. Entonces, lo único que estamos buscando para aumentar la velocidad, ¿cierto? Que es aumentar la cantidad de choques efectivos, de choques, porque pueden chocar y que sean efectivos, que tengan la energía suficiente para poder transformarse, juntarse, unirse y transformarse en productos. Y eso lo vamos a mejorar o aumentando la concentración, o aumentando la temperatura, o aumentando el área superficial. Y si además ese choque, para que sea efectivo, reducimos la energía necesaria para que se produzca la reacción, va a ocurrir más rápido. Eso es la acción de los catalizadores. Ahora pensemos, para la reacción de A pasando a B, una reacción muy sencilla. Si comenzamos con un mol de A, ¿cierto? A tiempo cero, se va transformando en B, tenemos, pensando que si estuvieran en segundos, 20 segundos, 40 segundos. ¿Qué es lo que observamos? Si A fuera la línea roja, empezamos con un mol de A, nos estamos refiriendo por A, que es nuestro reactivo. A través del tiempo, no, están en minutos. Entonces tenemos a los 10 minutos, a los 20 minutos, la concentración de A va disminuyendo. Ya de alguna manera lo estamos determinando. Y estamos viendo que la concentración de A a través del tiempo va disminuyendo. Y la de B, que son las esferitas azules, que en el inicio no había ninguna, van empezando a aumentar a través del tiempo. A los 10 minutos, a los 20 minutos, 30 minutos, y va aumentando. Entonces, lo que se observa finalmente es una disminución, ¿cierto? Que no es lineal, y un aumento, ¿cierto? De B, que tampoco es lineal. Pero observamos disminución del reactivo y aumento del producto. Ya eso sí es interesante, ya lo vemos, habíamos discutido respecto de eso y habíamos llegado a eso. Ahora, para la reacción de A pasando a B hay dos maneras de medir la velocidad. Dos maneras de medir la velocidad. Entonces, bueno, la velocidad con que el producto aparece, es decir, el cambio de los moles de B por unidad de tiempo, o, ¿cierto?, la velocidad de desaparición de A, es decir, cambios de moles de A por unidad de tiempo. Entonces, podemos expresar entonces la velocidad de esas dos maneras. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Entonces, tenemos un promedio de velocidad con respecto a A, que sería la variación de moles de A en un tiempo determinado, variación del tiempo. Y debemos asociar un valor, un signo negativo, porque aquí vamos a estar asociando el signo negativo para la velocidad promedio de A. Aquí lo estamos asociando. El signo negativo. Porque es la desaparición. Exactamente. Entonces, cuando tenemos en una velocidad, ¿cierto?, escrita de esta manera, de un signo negativo, significa que está desapareciendo. Entonces, esto de ahí, entonces nos indica desaparición de A, ya que sería nuestro reactivo. Y la velocidad promedio, ¿cierto? El promedio sería el cambio de número de moles, en este caso lo podríamos hacer a través de moles de B, partido por cambio en el tiempo. En este caso sería moles de B partido por delta T. Aquí hay un signo más que no se había puesto. Y signo más, ¿por qué? Porque aparece. Parece que este es el producto B. Entonces tenemos la velocidad promedio, que sería el cambio. Y la velocidad promedio, ¿cierto?, sería el cambio de o los moles de A o los moles de B en ese periodo, en un periodo de tiempo determinado. Va a ser menos en el caso de si consideramos reactivo y va a ser positivo si consideramos los productos. Porque está reflejando, ¿cierto?, que está disminuyendo, desapareciendo o apareciendo las especies. Aquí tenemos, dice, a tiempo cero hay un mol de A, o sea, 100 esferas rojas y no hay B. A T igual a 10 minutos hay 0,74 moles de A y 0,26 moles de B. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, nuestro promedio va a ser a los 10 minutos.
por ejemplo, los moles de B menos los moles de B, bueno, los moles de B a tiempo 10, moles de B a tiempo 0, y la diferencia de tiempo que serían 10. Entonces nos quedarían 0,26 menos 0, que teníamos originalmente de B, y queda 10 menos 0, 0,026 mol por minuto. Ya nos queda la cantidad de moles que están formando en este tiempo. Ya, pero en este caso sería una velocidad promedio. Ya, esto es una velocidad promedio. ¿Ya? Promedio, ¿por qué? Porque en realidad, si ustedes fijan, la variación, los gráficos que vimos no eran lineales. Entonces, igual lo que estamos considerando es un rango de tiempo y en promedio, ¿cierto? Ese sería esa velocidad. Ahora, la velocidad de reacción y la estequiometría. Entonces, ¿cómo vemos esto? La velocidad y la estequiometría. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Entonces, tenemos un ejemplo de reactivos A y B con sus coeficientes estequiométricos A y B minúscula. Y forman nuestros productos que son C y D con sus coeficientes estequiométricos C y D minúsculas. Entonces, la velocidad de la reacción es la velocidad de desaparición de reactantes. Entonces, en este caso, es la variación de A con respecto al tiempo y considerando el factor estequiométrico 1 partido por A, de manera de normalizar este valor promedio que tenemos aquí. Y esto sería igual a menos 1 partido por B, delta B partido por delta T. Ya, sería respecto a los reactivos. Respecto a la velocidad de aparición de los productos, sería la variación de C partido por delta T, 1 por C, y eso es igual a la variación de D por delta T, 1 partido por D. Entonces tenemos la velocidad de reacción respecto a la desaparición y aparición de reactantes y de productos. Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio. Tenemos la transformación, la reacción entre el hierro 3, estaño 2, es una reacción de óxido-reducción, el hierro se reduce, el estaño se oxida, ¿cierto? Y nos queda esta expresión. Está balanceada respecto a las cargas. ¿Cómo hacemos la expresión? ¿Cómo expresamos entonces la velocidad de reacción respecto a la variación de concentración, pensando en un promedio de qué pasa con las velocidades? Entonces, respecto al estaño, sería variación de la concentración de estaño 4 partido por delta T. Eso sería igual a un medio variación de la concentración de hierro 2 y delta T. Como son de los productos, están con signo positivo. El estaño no tiene coeficiente aquí porque tenemos un valor de 1 inicialmente y para el caso del hierro es 2. Por lo tanto, ahí viene el 1 medio. Ahora, respecto al hierro 3 y el estaño 2, entonces esto es igual entonces a menos 1 medio que la variación del hierro 3 partido por delta T. Bueno, y aquí me faltó el del estaño 2, que no lo coloqué. Vamos a dejar tira. Menos la variación del estaño 2 más, ¿cierto? Partido por delta T. Entonces, si conocemos uno de estos, haciendo la igualación, todo esto es igual a uno con el otro, ¿cierto? Podríamos determinar el otro. Tenemos un valor de uno de ellos, la variación de concentración, por la expresión y la igualación que nos convenga, que queremos analizar. Podemos despejar la variación de concentración del otro producto o del otro reactivo. Ya tenemos esa es la expresión. Pero estamos hablando de cómo vamos a expresar la velocidad de reacción, aparición y desaparición de reactantes o productos a través del tiempo. Ahora, tenemos, como les decía, tenemos aquí una reacción, tenemos un compuesto orgánico, reacciona con agua, ¿cierto? Forma este otro compuesto liberando ácido. Nuestros reactantes y nuestros productos. Entonces aquí tenemos cómo es la concentración de nuestro reactivo a través del tiempo. Vemos que va disminuyendo a través del tiempo.
vemos que uno podría determinar, ¿cierto? Cuando hace el delta, la variación de un delta a través de un periodo de tiempo bastante extenso, delta concentración de reactivo o partido por delta concentración por el tiempo, obtenemos una velocidad que es una velocidad en este punto. En este punto es distinta la velocidad porque sería la pendiente, es distinto si lo tomamos aquí, es distinto si lo tomamos acá o al inicio. Porque tenemos diferentes rangos de variación del tiempo. Y si se fijan, uno puede determinar la velocidad a diferentes variaciones de tiempo, de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150. Uno está determinando las concentraciones de nuestro reactivo inicial, van variando a través del tiempo y en la velocidad promedio, si se fijan, va a ir cambiando, no se mantiene constante a través dependiendo del rango de tiempo que uno lo está determinando. Más tiempo pasa, más ¿qué pasa con la velocidad? Se está haciendo cada vez más pequeñita. Entonces pusimos de 1,9, pues era menos 4, ¿cierto? Pero era 1,9, llegamos a 0,5, 0,56. Entonces, depende, cuando hablamos de velocidades promedio, ¿cierto? Que en estos son rangos de tiempo, vemos cuál es la variación podemos determinar, ¿cierto? Una velocidad promedio para ese rango. Tenemos todo esto de aquí. Entonces, una manera de evitar eso, porque sabemos que la velocidad va a variar a través del tiempo. Igual la velocidad al principio es muy rápida, después se va haciendo cada vez más lenta. Generalmente se hace un estudio para determinar cómo es la velocidad, como la expresión de velocidad para nuestra reacción, ¿cierto? Se utilizan las velocidades iniciales aquí, en donde la velocidad inicial, ¿cierto? Es la mayor velocidad que tenemos para nuestra reacción. Y eso ocurre al inicio, la velocidad inicial. Cuando ya estamos en un rango de tiempo más grande, más alto, entonces lo que uno determina en realidad es como un promedio de velocidad. Porque ese promedio puede ser en rangos cortos o podría haber tomado rangos más grandes de variación de tiempo. Lo que quiere es determinar la ley de velocidad. Y finalmente, ¿cuál es la expresión que determina la velocidad de nuestra reacción? Y que esa expresión sea útil, ¿cierto? Para poder determinar ciertos los cambios de concentración. Y eso es un poco más independiente del rango de tiempo que estamos utilizando para determinar la velocidad. Entonces, lo que quiere es determinar la ley de velocidad. Y eso, para determinar la ley de velocidad, utiliza las velocidades instantáneas, las velocidades iniciales, para poder determinar la ley de velocidad. Entonces, tenemos una reacción general, A de A más B de B, C de C, D de D. No queremos determinar el promedio, sino que queremos determinar la expresión que determina la velocidad de nuestra reacción. La ecuación de velocidad para cualquier reacción, en general, tiene esta forma, que la velocidad es igual a una constante, que será nuestra constante de velocidad, por la concentración de A elevado a X, por la concentración de B elevado a Y. No sé si coloqué qué significa, no, entonces voy a tener que colocar aquí. Esta es la constante de velocidad. Esta es la constante de velocidad. X e Y, la suma de ellos dos, indica nuestro orden de reacción. La suma de los dos, cuál es el orden de la reacción. Y ahora, X e Y no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos de A ni de B. Entonces no son los coeficientes estequiométricos. No son los coeficientes estequiométricos. La expresión que habíamos visto antes era cómo varía la concentración respecto a una variación de tiempo y lo relacionamos entre reactante y producto, y ahí tenemos los coeficientes estequiométricos involucrados.
En este otro caso se refiere a la velocidad de la reacción como ley de velocidad. Esta reacción se va a conducir con esta velocidad, tiene una constante de velocidad que se puede determinar, y eso es lo que vamos a realizar más adelante, pero puede depender de A y de B. Pero para saber si cuánto depende de A, de la concentración de A, y cuánto depende de la concentración de B, que serían nuestros reactivos, eso es cuánto lo determina el valor de X y el valor de Y. Y ese valor de X y el valor de Y no son los coeficientes estequiométricos, son valores que tenemos que determinar también. Entonces, para nuestra ley de velocidad, que todos siempre va a tener una constante, y en un principio dependería de las concentraciones de nuestros reactivos, y que los valores de X y de Y se tienen que determinar también. ¿Y cómo se determina la constante? El valor de X y el valor de Y se determina utilizando valores de estudio de las velocidades iniciales, ¿cierto? Se hace un estudio de las velocidades que inicialmente tiene la reacción, o sea, la que tiene al principio cuando empieza a reaccionar, que es la velocidad máxima que podríamos obtener para nuestra reacción, pero cuando variamos las concentraciones de A y variamos la concentración de B. Entonces se hace una serie de experimentos en donde se varía la concentración de A, se varía la concentración de B y se determinan las velocidades que se determinan experimentalmente. Pero no es cualquier velocidad, no es la velocidad promedio, es la velocidad inicial, es la velocidad que ocurre al principio cuando empieza a reaccionar, que sería la mayor velocidad alcanzada para esas condiciones. Y se hace una tabla de datos, se juega con las concentraciones de A se mantiene constante, B va aumentando, se determinan las concentraciones. Después, al contrario, B se queda constante y ya se va variando. Y así sucesivamente. Y con esos datos uno los empieza a trabajar y obtiene el valor de la constante de velocidad y de X y de Y. Y la suma de X más Y va a dar el orden de la reacción. Hay orden de reacción 1, orden de reacción 2, pero también hay orden de reacción 0. Y eso es lo que vamos a revisar. ¿Cómo se determina entonces? Finalmente, la expresión de velocidad. La expresión de la ley de velocidad es la que vamos a revisar ya, yo creo, ya la próxima clase. Ok. Así, vamos a determinar la ley de velocidad para la reacción a partir de los datos. Como eso requiere un poco más de tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Solamente introduje el concepto de cinética, de velocidad promedio y de velocidad inicial. ¿Ya? Y con eso lo que queremos es determinar cómo determinamos finalmente la ley de velocidad. La velocidad de esta reacción es tal constante, depende de la concentración de A y depende de la concentración de B con ciertos valores de X y de Y. No sé si hay alguna consulta, duda.